Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. La voz del tercer ángel presenta el último mensaje de misericordia al planeta Tierra. Dios los bendiga, mis hermanos, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Los saludamos nuevamente desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel, esperando que por la gracia y la misericordia de Dios, cada uno de ustedes se encuentre muy bien. En este estudio tema, mis apreciados hermanos, vamos a hablar acerca de la reverencia en la casa de Dios, ya que hoy en día, mis apreciados hermanos, es difícil ver la reverencia que nuestro Dios, ¿verdad?, merece a la hora de nuestras reuniones. No importa, déjeme decirle, que no importa dónde usted y yo nos reunamos, así pueda ser debajo de un árbol, así pueda ser a la orilla del río, así pueda ser, mi apreciado hermano, en un templo. Lo que debemos de recordar es que cuando invocamos la presencia de nuestro Dios, ese lugar es santo. Es santo porque nuestro Dios se va a manifestar ahí. Así es que nuestro estudio tema, por eso, como se los acabo de decir, la reverencia en la presencia de nuestro Dios. Y déjeme decirle que la reverencia es muy importante, mis apreciados hermanos, porque ese lugar donde Dios se manifiesta. Por lo tanto, ese lugar es sagrado, es santo. Y es santo porque es Dios el que se manifiesta en ese lugar. Así es que, mis apreciados hermanos, antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, mi Dios, queremos darte las gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, mi Dios, porque eres bueno con nosotros. Padre celestial, en esta hora queremos pedirte que al abrir tu palabra y el espíritu de profecía, seas tú hablándonos a cada uno de nosotros y que podamos entender y comprender tu palabra y así poderla poner en práctica. Bendice a todo tu pueblo alrededor del mundo y, mi Dios, ayúdanos a seguir preparándonos para tu pronto regreso. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, hermanos, entonces vemos que la reverencia es de suma importancia y cada uno de nosotros debemos de tomar conciencia acerca de cómo nos acercamos a la presencia de nuestro Dios. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia, hermanos, ahí en el libro de Génesis. Génesis capítulo 28, versículos 16 al 17. Génesis capítulo 28, versículos 16 al 17. Dice la palabra del Señor así. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán temible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Mis apreciados hermanos, ¿se imaginan ustedes que cada uno de nosotros, cuando vamos al lugar de oración, al lugar de culto, fuéramos con ese pensamiento? Dice aquí en el versículo 17, hermanos, que Jacob dijo: cuán temible es este lugar. Era temible porque allí estaba la presencia de Dios, ¿sí?
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Se imaginan, hermanos, que cuando vamos a los cultos, vamos donde quiera que nos reunamos, vayamos con esa mentalidad, hermanos, que vamos a ir a la casa de Dios? ¿Por qué? Porque la casa de Dios es la puerta del cielo. Si fuéramos con ese pensamiento, mis apreciados hermanos, ¿ustedes no creen que tendríamos mucho más reverencia delante de la presencia de nuestro Dios? Mis hermanos, el Dios del universo es perfecto en poder y gloria. Él está separado, o sea, es decir, Él es santo, apreciados hermanos, ¿sí? Y está por encima de todos. Por eso, todo lugar donde more nuestro Padre Celestial, la presencia de Dios, se convierte en santo. La Biblia muestra, hermanos, claramente que hay diferencia entre lo santo y lo común. Y no podemos tratar el lugar de reunión, déjeme decirle, no podemos tratar el lugar de reunión, ¿verdad?, como si fuera un parque, como si fuera un club social. Mis apreciados hermanos, quiera Dios que a través de este estudio podamos cada uno de nosotros reverenciar a Dios donde quiera que usted y yo nos reunamos. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Escuche. La humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se acercan a la presencia de Dios. ¿El qué? La humildad y la reverencia, mis apreciados hermanos. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor, estuviera al mismo nivel que nosotros. ¿Se da cuenta, mis apreciados hermanos? Le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando usted va a una corte, ¿verdad? Y usted cuando entra a ese salón de la corte, usted no puede entrar mascando chicle. Usted no puede entrar tomando su jugo. Usted no puede entrar con gorro, ¿sí? Usted tiene que entrar presentable para ver a un ser humano, para reverenciar a ese hombre. Ahora yo pregunto, mis queridos hermanos, ¿no creen ustedes que lo mismo deberíamos de hacer nosotros al estar en la presencia de un Dios santo? Reverenciarlo tanto en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿No creen ustedes, mis apreciados hermanos, que deberíamos de reverenciar a nuestro Dios con todo nuestro ser? Pero ¿qué pasa hoy en día, mis apreciados hermanos? En muchos lugares de reunión podemos ver nosotros muchos rumiantes, y digo rumiantes porque ahí están con el chicle, mis queridos hermanos, en las reuniones. Están ahí con sus carcajadas, están ahí con sus cuchicheos, están ahí que, ¿verdad?, no le ponen atención al sermón, no le ponen atención al tema. ¿Por qué? Porque están distraídos en otra cosa, están con los celulares, están ahí revisando los mensajes. Déjeme decirle una cosa, mi apreciado hermano. Sería bueno que en sábado, mis apreciados hermanos, cuando nos reunimos para los cultos de nuestro Dios, deberíamos de poner a un lado los celulares para que no nos distraigan. Pero muchos dicen, ay, es que ahí yo llevo la Biblia. Mis apreciados hermanos, debemos de acostumbrarnos a cargar nuestra Biblia y no un celular. Oh, mis apreciados hermanos, es triste la condición del pueblo de Dios, pero sigue diciendo, algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencias de un soberano terrenal. Hay quienes que se comportan mejor, hermanos.
delante de un ser humano que delante de la presencia de Dios. Delante de un mortal, mis queridos hermanos, se presentan hasta bien bañaditos, bien cambiaditos, ¿verdad? Bien presentables. Pero hay quienes cuando van a la casa de Dios, mis apreciados hermanos, no muestran esa reverencia a un Dios todopoderoso y creador del cielo y de la tierra. Estas personas, escuche cómo sigue diciendo la cita, estas personas deben recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante él. Y como Jacob, cuando contempló la visión de Dios, exclamará: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Patriarcas y Profetas, la página 228. Mis queridos hermanos, la reverencia es un don que debiera cultivarse. Y saben, hermanos, y tiene su origen en la comprensión de su infinita grandeza y presencia. O sea, mis queridos hermanos, si nosotros, ¿verdad? Si nosotros comprendemos la grandeza de la presencia de nuestro Dios soberano, entonces vamos a guardarle toda la reverencia que Él merece. Por eso, mis apreciados hermanos, deberíamos estudiar, meditar y repetirles estas palabras a los jóvenes, a los niños, y explicarles cómo deben considerar el lugar señalado por Dios para su santa presencia. Porque lastimosamente hoy en día, mis apreciados hermanos, en los lugares de culto, vemos niños corriendo para arriba y para abajo, vemos niños que lloran tanto. Apreciados hermanos, debemos de enseñarle a nuestros hijos a que deben tener reverencia en la casa de Dios. Pero vamos a la Biblia, mis apreciados hermanos. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Éxodo capítulo 3, versículo 5. Dios le dijo: no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Aquí nosotros, hermanos, podemos ver la importancia de cultivar la reverencia tanto en niños y jóvenes y adultos. Pero lastimosamente, hermanos, hemos descuidado esta parte importante en la adoración al verdadero Dios. Yo quisiera hacer una pregunta, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos a realizar un cambio para la honra y gloria de nuestro Dios? Tenemos que razonar, hermanos, y hagamos los cambios necesarios para que nuestro Dios sea honrado y reverenciado como Él se lo merece. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos, al respecto. A causa de la irreverencia en la actitud, la indumentaria, ¿sí? O sea, la manera de vestir y el comportamiento, por falta de una disposición a adorarle, Dios ha apartado con frecuencia su rostro de aquellos que se habían congregado para rendirle culto. ¿Está entendiendo lo que acaba de decir aquí la mensajera del Señor? Dice que a causa de la irreverencia, hermanos. ¿En qué? En la indumentaria y el comportamiento. Oh, mis queridos hermanos, por falta de una disposición a adorarle, Dios ha apartado con frecuencia su rostro de aquellos que se habían congregado para rendirle culto. Oh, mis apreciados hermanos, está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 201. Mis hermanos, ¿en cuántos lugares el Señor no habrá apartado su rostro? ¿O habrá apartado su presencia cuando nos mira
con un comportamiento el cual no es adecuado para estar en la presencia de Dios, con una indumentaria en la cual no se honra a Dios. Pensemos, hermanos, meditemos. ¿Cuántas veces nuestro Dios ha apartado su rostro por nuestra actitud, nuestra indumentaria y nuestro comportamiento? Lo hemos alejado de nosotros, hermanos. Lo hemos alejado de nosotros, los que profesamos ser el pueblo de Dios. Esto es muy serio para los que queremos ser salvos. Con razón, hermanos, la mensajera del Señor dice, la iglesia, y recuerde, la iglesia es usted y soy yo, se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Eventos de los últimos días, página 45. Eso lo dijo Dios, hermanos, y Él no miente. Por lo tanto, estamos en la más grande necesidad de examinar nuestra manera de presentarnos ante Él como pueblo de Dios. Ahora, hermanos, vamos a examinar cómo debe ser la actitud de nosotros cuando nos presentamos delante del Creador del cielo y de la tierra. Examinemos la actitud. Déjeme decirle que la palabra actitud significa postura del cuerpo humano y disposición de ánimo manifestada exteriormente. Entonces, la pregunta es, ¿aprueba Dios nuestras posturas y el ánimo con que venimos a adorarle? Hermanos pastores, ancianos, líderes, ¿es nuestra actitud agradable delante de Dios? Veamos a la Biblia, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de Dios. Leamos el otro texto, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles en palabras, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Y escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos, respecto a esto. Escuche lo que dice. Pero las cosas que suceden en el púlpito sagrado son con frecuencia incorrectas. ¿Qué está diciendo la mensajera del Señor? Que las cosas que suceden en el púlpito sagrado son con frecuencia incorrectas. ¿Pero por qué dice eso ella? Veamos. Un ministro conversando con otro en el púlpito ante la congregación, riendo y aparentando no tener preocupación por el trabajo o careciendo de un sentido de solemnidad a su sagrado llamado, deshonra la verdad y rebaja lo sagrado al nivel de las cosas comunes. Entonces quiere decir, mis apreciados hermanos, que un pastor chistoso, un pastor que hace reír a la gente desde el púlpito, está fuera de lugar. No debería de predicar, mis queridos hermanos, mejor debería de ir a un circo, que allá sí puede hacer a la gente reír. Me explico. Pero desde un púlpito sagrado, que donde lo que se debería de hacer, mis apreciados hermanos, es presentar el mensaje de vida para vida, ¿verdad? Hoy muchos ministros lo ocupan para hacer reír a la gente. Cuentan sus anécdotas, cuentan sus fábulas, cuentan sus cuentos, y ahí se les va todo el tiempo, mis queridos hermanos, y de la palabra del Señor tal vez hablaron 5 o 10 minutos. Esto está en la Review and Herald, 30 de mayo de 1871. ¿Saben, hermanos? Ahora, ¿cuáles son las cosas que pasan en el púlpito sagrado y que deshonran a Dios y se rebaja lo sagrado a lo común? Esto que vamos a leer, hermanos,
es la actitud de los pastores líderes. O sea, cuando menciono líderes me refiero a ancianos, diáconos y a todo aquel que tenga un cargo en el pueblo de Dios. Número 1, un ministro chistoso. Veamos lo que dice la mensajera del Señor acerca de un ministro chistoso. ¿Qué puede hacer un pastor sin Jesús? Nada, por cierto. De manera que si es un hombre frívolo, chistoso, no está preparado para desempeñar la tarea que el Señor le asignó. Así es que, mis apreciados hermanos, aquellos pastores chistosos, aquellos líderes que les gusta hacer reír a la gente desde los púlpitos, no está preparado para desempeñar la tarea que el Señor lo ha mandado a hacer. Mejor debería ir a un circo. Allá sí él va a estar preparado para hacer reír a las personas. Pero desde un púlpito, mis queridos hermanos, donde se debe de predicar la palabra del Señor, donde se debe de predicar la verdad eterna, el chiste, el hacer reír a los demás está fuera de lugar. Así que, mis apreciados hermanos, los pastores chistosos, los líderes chistosos, están fuera de lugar y no deberían de tener ese cargo de predicar las más solemnes verdades a un pueblo, ¿sí?, que está pereciendo por falta de conocimiento, que está pereciendo porque muchos, en vez de enseñar, de predicar la palabra del Señor, están ocupando el púlpito, tal vez, mis queridos hermanos, para hacer reír a la gente. Sigue diciendo la cita: separados de mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Las palabras impertinentes que salen de sus labios, escuche, las anécdotas frívolas, las palabras habladas para producir risa, son todas condenadas por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, mi querido hermanos, ¿ustedes creen que un pastor que usa el púlpito para hacer reír a la gente, a contar anécdotas, fábulas y cuentos, ustedes creen, mis queridos hermanos, que todo eso lo toma cuenta Dios? Claro que no. Lo toma cuenta, pero para anotarlo en el libro, ¿verdad? Para que en aquel día, por esas mismas palabras, por hacer perder el tiempo al pueblo de Dios, esas mismas palabras van a hablar contra él. Son todas condenadas por la palabra de Dios, escuche, y están totalmente fuera de lugar en el púlpito sagrado. Mis apreciados hermanos, líderes, pastores, ancianos, usted que predica y enseña la palabra del Señor, conságrese a Dios, aplíquese, sea reverente y no deje que el enemigo lo siga usando desde un púlpito sagrado. Eso está en Testimonios para los Ministros, la página 142. Veamos otra cita, hermanos. Os digo claramente, hermanos, que a menos que los ministros estén convertidos, nuestras iglesias serán enfermizas y estarán al borde de la muerte. ¿Está entendiendo, mis apreciados hermanos? Muchas de las iglesias de reuniones, muchos lugares de culto están enfermos y están al borde de la muerte por ministros payasos, por ministros que en vez de estar presentando las grandes verdades solemnes para este tiempo, se están dedicando a hacer reír a un público que está espiritualmente también muerto. ¿Por qué? Por culpa de estos ministros, por culpa de estos líderes que están fuera de lugar contando tanto cuento, tanta fábula, haciendo reír a la gente. Oh, mis queridos hermanos, escuchen lo que sigue diciendo la cita. El poder de Dios es el único capaz de cambiar el corazón humano y llenarlo del amor de Cristo. El poder de Dios es el único que puede corregir y dominar las pasiones y santificar los afectos. Todos los que ministran deben humillar sus corazones orgullosos,
someter su voluntad a la voluntad de Dios y ocultar su vida con Cristo en Dios. Entonces, los ministros chistosos o los ministros payasos, como yo le llamo, mis queridos hermanos, deberían de caer de rodillas delante del soberano Dios del cielo, a pedirle perdón por esa actitud frívola, para que así, mis queridos hermanos, Dios los pueda regenerar y así realmente puedan dar el último mensaje de amor y de misericordia a un planeta, a un mundo que está pereciendo. Eso está en Testimonios para los Ministros, la página 143. Pero ahora ya hemos hablado acerca de los ministros, de los líderes, de los pastores, de los ancianos, de todo aquel que enseña la palabra del Señor. Debe de ser más serio en su cometido. Ya hemos hablado de ellos. Ahora, ¿qué acerca de los miembros que vienen a adorar a nuestro Dios a las casas de culto? ¿Qué acerca de los miembros? ¿Cuál debería ser la actitud de ellos al venir a la casa de Dios? ¿Cuál debería de ser, mis apreciados hermanos? Veamos lo que dice la mensajera del Señor acerca de esto. Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro. Escuche, pongamos atención, pueblo de Dios. Pasando quedamente a sus asientos, que dice, hay que pasar tranquilos, sin hacer tanto ruido, mis queridos hermanos. Hay quienes, mis queridos hermanos, que cuando van pasando a sus asientos, van haciendo un gran ruido, van distrayendo a la gente, saludando y esto y lo otro. Llegue temprano a los lugares de reunión. Llegue temprano. Escuche. Si hay una estufa en la pieza, no es propio rodearla en una actitud indolente y descuidada. O sea, ¿verdad? Donde usted se reúne, si hay algo ahí, no pase ahí casi queriéndoselo llevar. No, tenga cuidado. Tenga cuidado. Recuerde que está entrando a la presencia donde está un Dios santo. Tenga cuidado. Escuche. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. ¿Se da cuenta? ¿Y qué pasa hoy en día, mis queridos hermanos? Hay hermanos que llegan a las casas de culto, ¿verdad? Y entre semanas no han podido hacer el tiempo para hablarle a su hermano, a su hermana, sino que esperan hasta el día santo, sagrado de nuestro Dios, ¿sí? Violando lo que dice Isaías 58:13, si retrajeres tu pie, ¿verdad?, de mi día santo y lo llamaras delicia, no hablando tus propias palabras, violando ese mandato de nuestro Dios, ¿sí? Llegan al lugar de culto y empiezan con los cuchicheos. Empiezan, mis queridos hermanos, ahí a estar hablando ya de los proyectos que tienen para el primer día de la semana. Y el primer día de la semana ni siquiera todavía les pertenece. ¿Sí? Porque no han llegado todavía. Y ya están hablando de sus negocios, ya están hablando de lo que van a hacer a la hora que el sol se oculte y su mente ya no está en el reverenciar, en la adoración a nuestro Dios. Hay muchas hermanas que llegan y con el cuchicheo. Y ahí están en su averiguata y esto y que el otro, dime, te diré. El pobre hermano, el anciano, el pastor, el líder está predicando y predicando y predicando. Y cuando muchos salen, les preguntan cuál fue el título del tema. Ni se acuerdan cuál fue el título del tema. Hay muchos que usted les pregunta de qué habló el pastor o de qué habló el anciano. No le pueden dar razón. ¿Por qué? Porque se dedicaron en las horas donde se estaba presentando la palabra del Señor a sus cuchicheos, como dice aquí, a las risas y a las risas. Hay quienes en los lugares de culto que solo son risas, mis queridos hermanos. Cualquier cosa les causa risa. Pareciera como que estuvieran en un club social. Pareciera que estuvieran en un circo, mis queridos hermanos.
Es tiempo de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es tiempo de reverenciar a nuestro Dios como Él se lo merece. Oh, mis queridos hermanos, la cita sigue diciendo: una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores. Y sigue diciendo: si algunos tienen que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, conserven un verdadero espíritu de devoción elevado a Dios en oración, pero no platicando, mis queridos hermanos. ¿Verdad? A veces se llega temprano y tiene que esperar. Ore, llegue al lugar de reunión, arrodíllese, órele al Señor, abra su Biblia, ¿verdad? Y póngase a meditar en la palabra del Señor, pero no ande ahí de banca en banca, ¿verdad? Ahí platicando y perdiendo el tiempo. El lugar de reunión no es para eso, mis apreciados hermanos. Escuche. A fin de que el servicio sea de beneficio especial para su propio corazón y conduzca a la convicción y conversión de otras almas, deben recordar que los mensajeros celestiales están en la casa. ¿Quiénes están? Los mensajeros celestiales, mis queridos hermanos. Todos hemos perdido mucha dulce comunión con Dios por nuestra inquietud, por no fomentar los momentos de reflexión y oración. La condición espiritual necesita ser reseñada con frecuencia, y por eso, mis queridos hermanos, el Dios del cielo puso en mi corazón este estudio tema, siguiendo este mandato de nuestro Dios. La condición espiritual se necesita ser reseñada con frecuencia, ¿sí? Y por eso, pueblo de Dios, lo estoy enseñando, para que no se nos olvide que cuando vamos a la casa de Dios tenemos que guardar la más solemne reverencia ante el soberano creador del cielo y de la tierra. La mente y el corazón deben ser atraídos al sol de la justicia. Oh, mis queridos hermanos, la mensajera del Señor sigue diciendo: si cuando la gente entra en la casa de culto, tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. ¿Cómo? Dice que en el silencio habrá una suave elocuencia. Oh, mis queridos hermanos, las risas, dice ella, las conversaciones y los cuchicheos, que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocios comunes, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. Así es que, pueblo de Dios, cuando vayamos a la casa de culto, a la casa de oración o donde quiera que tú te reúnas, como te dije al principio, ya sea a la orilla de un río, debajo de un árbol, donde tú te reúnas, recuerda que estás delante de la presencia de nuestro Dios. La mente debe estar preparada para oír la palabra de Dios, a fin de que tenga el debido peso e impresione adecuadamente el corazón. Oh, mis queridos hermanos, eso está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 194. Mis apreciados hermanos, estamos viendo todo eso. Ahora, ¿y qué en cuanto a la indumentaria? ¿Cómo deberíamos venir delante de nuestro Dios? ¿Será que a Dios le agrada, mis apreciados hermanos, de la manera en que nos vestimos para estar delante de la presencia de nuestro Dios? Oh, hermanos, ojalá que como pueblo de Dios podamos ir aprendiendo, aprender a reverenciar a nuestro Dios. Saben, hermanos, que la vestimenta también juega un papel muy importante en la reverencia a nuestro Dios. Escuche lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. En todos los asuntos de la indumentaria, debemos ser estrictamente cuidadosos y seguir muy de cerca las reglas bíblicas. La moda ha sido la diosa que ha regido el mundo,
y con frecuencia se insinúa en la iglesia. Y yo me atrevería a decir, mis apreciados hermanos, que la moda es la diosa que está rigiendo a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Porque cuando van a las casas de oración, cuando van a los lugares de reunión, parece que van a una pasarela de modas. Parece, mis queridos hermanos, que en vez de ir a la presencia de nuestro Dios, van, mis queridos hermanos, a la presencia allá donde las puedan estar viendo. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, debemos de reverenciar a nuestro Dios hasta en nuestra manera de vestir. Dios no le agrada. Dios aparta su rostro, aparta su presencia del lugar de culto cuando no vamos también vestidos de la manera correcta. Los ángeles, mis queridos hermanos, se van de ese lugar. Oh, mis apreciados hermanos, dice, la iglesia debe hacer de la palabra de Dios su norma. Y los padres deben pensar inteligentemente acerca de este asunto. ¿Por qué? ¿Por qué dice que los padres deben de pensar inteligentemente en este asunto? Porque hay veces, mis queridos hermanos, que a nuestros hijos también queremos vestirlos a la moda. A nuestros hijos queremos vestirlos igual que el mundo. Mis apreciados hermanos, escuche. Cuando vean a sus hijos inclinarse a seguir las modas mundanas, deben, como Abraham, ordenar resueltamente su casa tras sí. ¿Se da cuenta que dice que debemos de ordenar nuestra casa como lo hizo Abraham? Cuando veamos, pero mis queridos hermanos, ¿cómo? ¿De dónde van a sacar nuestros hijos ese ejemplo en su vestimenta? Si miran a los padres, nos miran a nosotros, vestirnos con la diosa de este mundo, la moda, y esa moda tediosa, diabólica, la llevamos al lugar de culto. ¿Qué paso, qué ejemplo van a seguir nuestros hijos? Oh, mis queridos hermanos, nadie deshonra el santuario de Dios por un atavío ostentoso. Dios y los ángeles están ahí. El Santo de Israel ha hablado por medio de su apóstol, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto, e incorruptible ornato de espíritu, agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Mis queridos hermanos, hoy nuestras hermanas llegan a los lugares de culto con sus escotes, con sus minifaldas, con esa ropa pegada al cuerpo. Muchas de las hermanas van hasta en pantalones, van pintadas como payasos, ¿verdad? Hay quienes todavía van, ¿verdad?, con sus alhajas, con sus aretes. Mis queridos hermanos, ¿quién les ha enseñado eso, pueblo de Dios? ¿Quién? Esta cita está en Joya de los Testimonios, tomo 2, ¿verdad? Página 202. Mis queridos hermanos, nos damos cuenta cómo hemos alejado a Dios de nuestras reuniones. Y esto, mis queridos hermanos, ha sido a causa de nuestra irreverencia manifestada por risas, por bromas, por chistes, por cuchicheos, mis apreciados hermanos, en las casas de culto. Quiera Dios tocar nuestros corazones y realizar una reforma en medio de su pueblo, y que podamos reverenciar a Dios como Él se lo merece. Oh, mis queridos hermanos, ¿cuánto nos falta para poder reflejar ese carácter de Jesús? Deberíamos de caer de rodillas todos los días, pedirle perdón a nuestro Dios por nuestra falta de reverencia, pueblo de Dios. Necesitamos cambiar, necesitamos un reavivamiento, una reforma. Oh, mis apreciados hermanos, ¿saben? Todo esto se hace cuando está el culto, pero ¿qué pasa cuando termina el culto de reunión? ¿Qué pasa, mis apreciados hermanos?
Veamos qué es lo que dice la mensajera del Señor, hermanos. Escuche lo que dice. Cuando se pronuncia la oración de despedida, todos deben permanecer quietos, como si temiesen perder la paz de Cristo. O sea, se pronuncia la última oración, todos hay que permanecer en silencio, quietos, mis queridos hermanos. ¿Sí? Como con miedo de perder la paz de Cristo. Escuche, salgan todos sin desorden ni conversación. Pero ¿qué pasa hoy en día, mis queridos hermanos? Salen todos como que se les abre la puerta al ganado, mis queridos hermanos. Se pasan llevando unos con otros, ¿verdad? Otros se paran a estar conversando, están bloqueando las salidas, ¿verdad? Y hermanos, y parece un solo mercado adentro. Escuchen lo que sigue diciendo. Salgan todos sin desorden ni conversación, sintiendo que están en la presencia de Dios, que su ojo descansa sobre ellos y que deben obrar como si estuviesen en su presencia visible. Nadie se detenga en los pasillos para conversar o charlar, cerrando así el paso a los demás. ¿Estás escuchando? Las dependencias de las iglesias deben ser investigadas con sagrada reverencia. No debe hacerse de ellas un lugar donde encontrarse con antiguos amigos y conversar e introducir pensamientos comunes y negocios mundanales. Estas cosas deben ser dejadas fuera de la iglesia. ¿Estás entendiendo? El lugar de culto no es para ir a hablar, ¿verdad?, cuánto dinero hiciste entre la semana. No es para ir a hablar de tus proyectos que tienes. No es para ir a hablar de tus mundanalidades. Es para ir a estar delante de la presencia de nuestro Dios. Dios se aparta, Dios se aleja de los lugares de reuniones donde se mezcla lo sagrado con lo común. Apreciados hermanos, por eso el Señor nos dio 6 días. ¿Sí? 6 días para trabajar, 6 días para platicar, 6 días para charlar con nuestros amigos acerca de nuestros proyectos. Pero el día sábado, el día santo del Señor, el Señor quiere que charles, que platiques, sí, pero con Él. Que estés en plena comunicación con Él. Y si vas a platicar con algún hermano, pero que sean cosas espirituales. Las cosas mundanas están fuera del lugar, en el lugar de culto. Yo no sé si podemos entender esto, pueblo de Dios. Yo no sé si podemos captar el mensaje que Dios nos está dando. Pero si lo captas y lo entiendes, empecémoslo a poner en práctica, pueblo de Dios. Dios y los ángeles han sido deshonrados, escuche, por la risa ruidosa y negligente y el ruido que se oye en algunos lugares. Dice que los ángeles y Dios han sido ¿qué? Deshonrados por la risa. Han sido deshonrados por el ruido, por las conversaciones comunes, mundanas, que se hacen adentro de las casas de culto. Oh, mis hermanos, quiera Dios ayudar a su pueblo a que podamos realmente guardar la reverencia que Él se merece. Que sea Dios el que nos ayude, mis apreciados, a poder hacerlo todo para la gloria y su honra. Así es que, mis hermanos, que Dios me los bendiga, la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Y antes, mis queridos hermanos, de cerrar esta reunión, vamos a postrarnos de rodillas y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a ser más reverentes delante de su presencia. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. En esta hora, mi Dios, queremos pedirte perdón por nuestra falta de reverencia. Queremos pedirte perdón, mi Dios, porque reconocemos que nuestra reverencia
delante de ti, que eres el creador del cielo y de la tierra, el creador del universo y nuestro creador, no ha sido de la mejor manera. Por eso hoy de rodillas queremos pedirte, rogarte y implorarte que nos perdones, que nos ayudes a reformarnos en nuestra manera de presentarnos delante de ti. Oh Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a seguir preparándonos para el encuentro contigo. Gracias, mi Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, que la paz de Cristo y su misericordia esté con cada uno de ustedes. Nuevamente los saludamos desde el ministerio La Voz del Tercer Ángel. Y le rogamos a nuestro Dios de que podamos, cada uno de nosotros, seguir con este cometido que Dios nos ha encargado. Un saludo para todos aquellos donde este mensaje va a llegar. Saludos a los diferentes países que sé que nos están escuchando, sé que nos están viendo, para la gloria de nuestro Dios. Ese siempre debe de ser, mis queridos hermanos, nuestro lema. Todo lo que prediquemos y hagamos tiene que ser para la gloria y honra de nuestro Dios. No para vanagloria del hombre, sino para la gloria de nuestro Dios. Que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes y que nuestro Padre Celestial pueda derramar sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.